Bueno, Amelia, de Champs termina la espera, la situación de incertidumbre en que se encontraba la República Dominicana respecto al tema de la reforma constitucional para la reelección presidencial. El presidente cumplió con lo que había prometido de que se iba a dirigir a la nación sobre este tema de la reforma constitucional. Algunos debatían que lo había dicho con una periodista en la entrevista en agosto del año pasado, de que se iba a referir al tema en marzo. Entonces dice que lo podía hacer hasta mayo, junio, julio de este año. Pues ayer, después de un periodo de varias semanas de mucha tensión en el Congreso Nacional, donde ya cada fin de semana o inicio de semana estábamos acostumbrados a la explicación o el anuncio de que definitivamente esta iba a ser la semana para introducir el proyecto de reforma a la Constitución. Pues el presidente de la República, en un discurso de alrededor de 15 minutos, abordó este tema. Bueno, primero defendió lo que ha sido su gestión de 7 años, destacando los aspectos más relevantes y las metas alcanzadas durante este periodo. Al mismo tiempo defendió la reforma que llevó a cabo en el año 2015 para introducir el modelo de 2 periodos y nunca más. En su discurso señaló que lo que hizo fue atender una propuesta que en el año 2010, luego de ser consultada, la población había indicado como la que favorecía, que era precisamente el modelo de los 2 periodos y nunca más. Y bueno, señaló que esa reforma constitucional reincorporó esa modalidad que contaba con el apoyo de la mayoría de los dominicanos, de la sociedad dominicana en términos generales, que esto se confirmó por el amplio respaldo que tuvo en las elecciones del año 2016 y porque necesitaba un periodo de 4 años más con la confianza del pueblo dominicano para continuar con la transformación del país, así como los niveles de crecimiento y progreso desde el punto de vista del presidente Danilo Medina. Esa fue como la primera parte de su discurso. Luego abordó otros aspectos relacionados, muy vinculados a la situación interna del Partido de la Liberación Dominicana, a la posición que desde el 2017 había por algunas vías expresado de que no tenía intención de ir, y bueno, habló de que varios de los funcionarios del gobierno tuvieron la misión de enviar ese mensaje, y de que en el 2018, en marzo del 2018, se había reunido con al menos 7 de los posibles precandidatos como una forma de promover una nueva generación de líderes dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Sin embargo, destacó que a pesar de eso hubo muchos cuestionamientos, muchos ataques, por lo que él denominó la minoría dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Y hizo en varias partes, Amelia, de su discurso referencia a esa situación de ataques personales, de ataque a su gobierno, por parte de ese grupo dentro del PLD, refiriéndose obvia y claramente a el grupo de Leonel Fernández. Yo quisiera empezar diciendo que la reforma no va porque no se pudo. Yo creo que incluso en su propio discurso el presidente Danilo Medina dice que en algún momento se lo planteó, y todos sabemos que se lo planteó. No solamente esto, la estrategia funcionó de manera adecuada, por eso vimos en múltiples ocasiones que se preservó la imagen del presidente Danilo Medina en todo momento, y para
para tantear el proceso de reforma siempre se utilizó a voceros, a personas designadas por el presidente para hablar del tema, como el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, como Gonzalo Castillo, que es el ministro de Obras Públicas y una persona muy cercana al presidente Danilo Medina, y en su momento incluso el director de comunicaciones de la presidencia de la República, Roberto Rodríguez Marchena. Fueron las personas que llevaron la voz cantante en este proceso para tantear cómo estaban las cosas y para hablar desde la presidencia de la República sobre este tema. Gustavo Montalvo nunca lo hemos visto hablar desde el Palacio Nacional, no ahora, sino a lo largo de estos 7 años y pico de gobierno. Gustavo Montalvo solamente habla de programas y proyectos especiales que la presidencia quiere dar a conocer y que con los que él está vinculado de manera directa. Por tanto, nunca lo hemos visto como un vocero directo del presidente Danilo Medina en este sentido, en la parte política. Y creo que es una estrategia que funcionó y que funciona. ¿Por qué? Porque esto le permitió a Danilo Medina salir ayer como la persona sensata que, tomando en cuenta la situación que se vive en el país y tomando en cuenta el compromiso que había asumido con esta sociedad, hoy en día decide cumplir con su promesa de presentarse solo en 2 periodos consecutivos y nunca más, que es el modelo presidencial que ha sido más que aceptado por la sociedad dominicana a través de diferentes estudios. De esta manera, Danilo Medina se coloca por encima del liderazgo político, se coloca como una figura, como un estadista, y creo que en más de una ocasión hablamos de la necesidad y la importancia que tendría para Danilo Medina, en caso de no repostularse, terminar bien de cara a la historia en este periodo gubernamental. Algunos medios hablan de que todavía hay que estar pendientes sobre lo que ocurrirá en el Congreso, porque si bien es cierto que cierra las puertas para presentarse en el año 2020, algunos dicen que no se podría descartar la posibilidad incluso de una reforma constitucional que lo habilite para el futuro. Habría que ver si realmente están dadas las condiciones, que es lo que uno entiende que no, para seguir forzando un proceso en el Congreso Nacional que se intentó buscar de diferentes formas, no solamente a través de las propuestas que llevaron a cabo varios legisladores de su corriente, y uno de los voceros más importantes de este proyecto fue Elpidio Báez, que no ha hablado aún a través de sus redes sociales. Vamos a ver qué dice, porque lo aseguraba y lo garantizaba que los números estaban, sino que también hubo mucha presión. Danilo Medina, independientemente de eso, dice en su discurso que las campañas que salieron a raíz de que desde que inició su segundo periodo, a pesar de que nunca habló del tema, ni mostré ninguna intención de volver a ser candidato a la presidencia, se pusieron en marcha campañas de desinformación y descrédito en torno a la posibilidad de que optara por un periodo más de gobierno. Sin embargo, más adelante, él mismo dice que a raíz de que se reúne con una serie de sectores, entonces no puede negar, y lo dice: debo confesarles que esto me llevó a evaluar en algunos momentos la posibilidad de optar por un nuevo periodo presidencial, siempre dentro del marco de la ley, porque esa era la bandera que utilizó el danilismo en todo momento. La Constitución establece el mecanismo para su reforma. Lo que se cuestionó en todo momento era la oportunidad y la legitimidad como para embarcarse en un proyecto después de haberle prometido a la sociedad dominicana que el modelo de 2 periodos consecutivos y nunca más se iba a preservar como la mejor fórmula para garantizar el ejercicio de la democracia y la renovación de poder. Escuchemos el primer corte del presidente Danilo Medina que hemos escogido, que tiene que ver con ese momento en el que prácticamente queda clara esa decisión de que no se presenta para el 2020. Les dije, cuando termine mi labor como presidente, el único capital que quiero conservar es la confianza y el respeto de la gente, y lo reitero hoy. Cuando llegue al término de mi segundo mandato y deje la presidencia de la República, quiero poder salir a la calle, a caminar como un ciudadano más y mirar a las personas a los ojos con la tranquilidad que dan el deber cumplido, la honestidad y la humildad. Bueno, ahí está el presidente Danilo Medina en esa parte del discurso que es en la que más claramente él establece que no
va. Porque como nunca dijo, candidato. no él voy, nunca dijo que no va a presentar ningún proyecto de reforma para la reelección, que no voy, eso de manera directa, y eso llevó a muchos a señalar o a argumentar que no cerraba del todo la posibilidad de presentar una reforma constitucional, ya sea para la reelección o para habilitarse posteriormente en el 2024. Sin embargo, en esa parte del discurso, cuando dice, cuando llegue al término de mi segundo mandato y deje la presidencia de la República, quiero poder salir a las calles, a caminar, etcétera, 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 deja claramente que no va a optar por un segundo periodo, un tercer periodo en este caso. Ahora bien, parece dejar también claramente que con la forma en que ha sido tratado por ese grupo dentro del Partido de la Liberación Dominicana, como presidente de la República o como el grupo que lidera la mayoría del Partido de la Liberación Dominicana, no estaría dispuesto a apoyar a ese grupo que le ha estado criticando y cuestionando. En dos partes de su discurso se refiere a este tema de la manera en que ha sido agredido u ofendido desde el punto de vista del presidente Danilo Medina. Desde el punto de vista de Leonel Fernández. Sí, bueno, dice Danilo Medina que todo ese grupo le ofendió, ¿no? Entonces, dice que inició su segundo periodo y a pesar de que nunca habló del tema de la reelección presidencial, ni mostró intención de volver a ser candidato a la presidencia, por lo menos en la primera parte de su gobierno, porque estoy de acuerdo contigo, hasta el 2017, principio del 2018, no se podían ver que había señales de que el presidente Medina tenía la intención de ir. Incluso las señales podía ser que iban en dirección contraria, sobre todo a partir de esa reunión en marzo del 2018. Sin embargo, es una posición que posteriormente no queda tan clara por el protagonismo de estos funcionarios y de diputados y legisladores en el Congreso Nacional que hablaban abiertamente de la reelección. Pero en ese momento dijo que en esa situación se pusieron en marcha diferentes campañas de desinformación y descrédito en torno a la posibilidad de que optara por un periodo más de gobierno. En ese momento habla de la forma en que fue atacado, fue criticado. También en otra parte del discurso él dice, aún con todos esos anuncios. Ajá. Bueno, y te falta un fragmento ahí, dice, esas campañas tenían como único objetivo minar el amplio apoyo popular con que cuenta nuestra gestión y evitar cualquier competencia para el proyecto político que intentaba imponer un sector minoritario del PLD. Así lo califica al sector, evidentemente, de Leonel Fernández. Y después que habló de la reunión que tuvo con varios de los precandidatos en el Palacio, ¿no? Señaló, aún con todos esos anuncios y acciones, la agresividad verbal, lejos de aminorar, se incrementó de una manera despiadada, irrespetuosa y desconsiderada. Y esto anuncia y deja ver que la solución, si bien es cierto que el tema de la reforma constitucional podría estar cerrado, lo que sí no está cerrado es la situación de crisis, de división y de confrontación del Partido de la Liberación Dominicana, y preparémonos para ver nuevas manifestaciones de esta situación de confrontación y tensión dentro de esta organización política, tanto por esto que dice Danilo Medina de que fue acusado, cuestionado, ofendido, como por el hecho de su insistencia en sangre nueva en la campaña electoral. Yo creo que ahí es donde deja abierto que la situación no está zanjada. Las expresiones que utiliza para dejar en evidencia
que ha habido un maltrato hacia su persona, por lo menos según él considera. Claro, él mismo dice que la forma en la que dejó ver que él no pensaba ir era mandando a sus funcionarios a decir, bueno, nos reunimos con más gente, dice en marzo del 18 me reuní con algunos candidatos que habían mostrado aspiraciones presidenciales, pero todos tenemos que recordar que en marzo del 2018, cuando se produjo esa reunión, ya estaba el rum rum, ya estaba el murmullo de que existía la posibilidad de sacar el proyecto reeleccionista. Recordemos que incluso se generó mucha incertidumbre ese encuentro de esos precandidatos presidenciales del PLD porque no generaba confianza la acción de Danilo Medina con relación a ellos, aunque algunos incluso, tal y como lo dijo el presidente, renunciaron a su administración, eran ministros y renunciaron con el objetivo de lanzarse a su proyecto presidencial. Esto le abre las puertas a precandidatos como Francisco Domínguez Brito, que estuvo con nosotros ayer y que apostaba a que el presidente desistiera de este proyecto, a Amarante Baret, a Andrés Navarro, a Manuel Crespo, a Temístocles Montaz, ¿cuántos más? Bueno, a Leonel Fernández, pero hablando de los que salen, de los nuevos, porque evidentemente el presidente Danilo Medina está apostando a la sangre nueva. Y es que, y quiero que pongamos entonces el corte de Danilo Medina cuando habla del tema y la reacción de los leonelistas. Sí, porque los leonelistas, algunos, los curioso, de larga trayectoria política, decidieron no opinar. Y es la posición de Franklin Almeida, por ejemplo, que dijo, déjenme consultar la almohada y yo hablo después. Sin embargo, llamó la atención, si bien es cierto que debe mostrarse cierta apertura porque el discurso de Danilo Medina no podía traer una confrontación inmediata, la realidad es que vimos hasta casi algarabía en algunos miembros del Partido de la Liberación Dominicana, de la corriente de Leonel Fernández, que le restaron importancia entonces a esa parte. Vamos a ver. Y que fueron algunos de ellos de los más duros y radicales y fuertes, ¿no? en la opinión de la figura del presidente Danilo Medina, y ese cambio así tan de repente en sus posiciones sí que llama la atención. Veamos. Vamos a ver el que se llama competencia, porque a mí me parece que es el que puede dejar claro cómo es que él entiende que deben abrirse las puertas de cara a las próximas elecciones. El pueblo siempre juzga con sabiduría a quienes ejercen la labor de gobierno y a quienes desean ejercerla. Está cada vez más atento en la defensa de las instituciones democráticas y sabrá valorar a cada uno según sus acciones pasadas y presentes. Confío, por tanto, en que presenciaremos una campaña limpia, basada en propuestas y centrada en llevar bienestar a nuestra gente. Una campaña que inyecte sangre nueva a nuestra vida política y esté regida por el civismo y la sana competencia. Y entonces fue cuando medios de comunicación entrevistaron a varios diputados, dirigentes de la tendencia de Leonel Fernández, que se encontraban reunidos en Funglode, parece vieron el discurso ahí en esta institución y salieron de manera increíble con la siguiente posición. Veamos. ¿No tenemos audio? Que se enmarca dentro del respeto a lo que dice la Constitución de la República en lo relativo al impedimento que él tiene. Yo lo felicito, lo aplaudo y espero que el pueblo le conserve 2 páginas que tiene bien ganadas en la historia de la República Dominicana. Es el discurso de un estadista que está supuesto, y lo ha hecho, a velar por la paz, por la tranquilidad, por la democracia, por el respeto a la Constitución. Todas las heridas que se hayan hecho, tanto de aquí para allá como de allá para acá, tendremos que curarlas. Porque el país, como bien dijo el presidente, está por encima de cada uno de nosotros y por encima de los intereses de tipo individual y particular. Nosotros calificamos el discurso del presidente Danilo Medina como histórico. Realmente siempre tuvimos la esperanza y la confianza en que el presidente Danilo Medina iba a responder de esta naturaleza, que así iba a imponer la sensatez.
Bueno, sensatez fue el término más utilizado, no solamente por ellos, pero algunos fueron cautos, ¿no? Decían era necesario y realmente el horno no está para galletitas, ni ahora, ni lo estaba hace unos días, ni lo está todavía al día de hoy, porque el escepticismo se mantiene. Vamos a ver la opinión de los legisladores que tendremos en el día de hoy aquí, que son miembros de dos organizaciones de la oposición. Fidelio Despradel y Fidel Santana estarán con nosotros en esta jornada, pero el Partido Revolucionario Moderno, por ejemplo, ha dicho que va a responder mañana. Extraña que tarde tanto el PRM, siendo el principal partido de oposición, aunque se podría comprender que necesitan analizar en detalle el discurso, sí que se está convirtiendo en una tradición de esta una costumbre de esta organización política el no responder ni reaccionar de manera inmediata, a veces no con la celeridad que los medios de comunicación y por tanto probablemente la sociedad dominicana necesitaría. Eso permite que incluso se escapen voces individuales que podrían hablar por su cuenta, porque los medios tenemos la posibilidad de acceder a muchos dirigentes de esta organización política, como lo podemos hacer ante otros, y siendo la principal organización de oposición en este momento, sí que llama la atención que lo dejen para 2 días después, ni siquiera para el día de hoy, que pudiera ser una oportunidad, una convocatoria de urgencia, porque la realidad es que el anuncio de que este discurso se iba a producir se hizo solo 2 horas antes, con unas declaraciones del ministro administrativo de la presidencia, que salió a hablar con los medios que estaban en Palacio a decir que el presidente hablaría a las 9 de la noche. La que sí habló de manera inmediata y reaccionó de manera inmediata fue la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, quien a través de varios tweets expresó sus consideraciones con relación al discurso que dio el día de ayer el presidente Medina. En el primero de estos tweets, Margarita Cedeño dice, lo quiero, no es este el Muy primero. bien, señor presidente, ese es el primero. Bueno. Tú tienes el tercero ahí. Bueno, ella lo fijó, ese sí. Muy bien, señor presidente Danilo Medina, conozco de su agenda, de su sapiencia política, su sagacidad como estratega y su sensibilidad como líder. Sé que usted no iba a poner el país ni al PLD en situaciones que representan un peligro después de 2 periodos de excelentes ejecutorias. Ese fue, bueno, el primero de sus tweets. Luego en otro dice, hoy escuchamos un mensaje sopesado, esperanzador y generador de estabilidad y confianza. Un mensaje que el pueblo necesitaba y los que les queremos sin interés lo esperábamos. Bien por ti, presidente Danilo Medina, tu obra siempre brillará. Recordemos que Margarita Cedeño, en las últimas participaciones públicas que ha tenido, se ha presentado como la tercera opción, como el puente, como la alternativa dentro del PLD para sustituir a estos 2 dirigentes, los 2 principales dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana como candidata a la presidencia. De todas maneras, aunque ha bajado su participación en la medida en que se incrementó la tensión entre leonelistas y danielistas, así que se retiró del escenario público prácticamente en lo que tiene que ver con ese tipo de declaraciones que sonaron e impactaron mucho, porque no es que la vicepresidenta no tenga una serie de actividades diariamente o durante la semana, es que utilizó momentos específicos de forma muy estratégica para intentar colocarse como esa tercera vía, lo que nos hace preguntarnos a partir de este momento, ¿quién será el delfín? Porque lo poníamos hace un momento y veíamos de manera clara cómo el presidente Danilo Medina habla de renovación, habla incluso de abrir los espacios para nuevas oportunidades, dice, nuevas vías, dice incluso que el pueblo siempre juzga con sabiduría a quienes ejercen la labor del gobierno y a quienes desean ejercerla. Está cada vez más atento en la defensa de las instituciones democráticas y sabrá valorar a cada uno según sus acciones pasadas
y presentes. Confío, por tanto, en que presenciaremos una campaña limpia, que fue lo que ustedes escucharon hace un momento, basada en propuestas y centradas en llevar bienestar a la gente, una campaña que inyecte sangre nueva, que es lo que hace que uno se piense en que podría existir la posibilidad de un apoyo literal y abierto del danilismo hacia una de las candidaturas emergentes dentro de esa organización política. Algunos de los que han lanzado su proyecto están apostando a esto porque han respetado siempre los lineamientos, no solamente del partido, algunos son muy cercanos a la corriente danilista o han intentado mantenerse al margen del conflicto Leonel Danilo, precisamente para ser los receptores de esa propuesta de que exista una tercera vía. Los leonelistas no lo ven así, veíamos su discurso firme a favor de la propuesta de Leonel Fernández como el precandidato que hasta ahora, de los habilitados, tiene una mayor intención de voto dentro del Partido de la Liberación Dominicana, pero que también es un candidato con una tasa de rechazo altísima, con la que no querrían cargar muchos PLDistas y que podría restarle votos de cara a las próximas elecciones, sobre todo con un PLD que ya tiene 4 periodos de gobierno consecutivos. Habría que ver entonces qué va a pasar si el próximo mes de agosto, la primera semana de agosto, el Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana debe reunirse para determinar cuáles serían los precandidatos de esta organización política. Estos precandidatos deben ser presentados, inscritos formalmente ante la Junta Central Electoral el día 22 de agosto y tendrían que competir entonces en las primarias simultáneas del 6 de octubre, que en el caso del Partido de la Liberación Dominicana son particulares porque son unas primarias abiertas por primera vez en la República Dominicana. Todos los inscritos en el padrón, sin importar que tengan militancia en el Partido de la Liberación Dominicana, podrán votar por uno de los precandidatos que presente esta organización política. Pero además hay que ver qué pasa en el comité político y qué pasa con la situación de Leonel Fernández, porque una cantidad mayoritaria de miembros del comité político del PLD cuestionaron las acciones de Leonel Fernández frente al Congreso Nacional y habría que estar pendiente de si eso tendrá algún tipo de repercusión más allá. Las palabras que se han usado, o sea, ¿qué pasa con Sonia Mateo? Si Leonel es el candidato, ¿qué pasará con Sonia Mateo? Bueno. Las palabras utilizadas por Rodríguez Marchena, los dimes y diretes, lo que dijeron, las palabras de los leonelistas que hablaron muy fuerte. Hablando de dictadura, autoritarismo, etcétera, etcétera. Hay quien habla de la apertura del espacio para el secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, que parecería que se había retirado como precandidato presidencial, pero ahora no sabemos si se puede abrir esa posibilidad nuevamente. Hay otras candidaturas que definitivamente han estado en marcha. No hemos visto a Miguel Vargas Maldonado reaccionar a través de las redes. ¿Qué va a hacer el PRD? Miguel Vargas dijo que si Danilo no era el candidato del PLD, que ellos iban solos. Ajá. Bueno, esperemos el próximo capítulo, porque puede reconsiderarlo. Claro, bueno. Siempre podrá reconsiderarlo. Sí que les reconoció Danilo Medina el apoyo a los aliados y bueno, Danilo Medina dice, no me retiro de la política, que es un aspecto importante, o sea, ser presidente no debería ser el único norte. Yo creo que uno de los cargos más importantes al que pudiera acceder cualquier político que aspire a crecer dentro de su nación, dirigir su país. Pero se puede crecer mucho más a partir de ahí, convirtiéndose en una figura de referencia. Y creo que en este momento, insisto, no estaban dadas las condiciones, no necesariamente es Danilo el estadista, el que entiende y ha puesto el corazón, el oído en el corazón del pueblo. Las condiciones definitivamente no estaban dadas. Vamos a escuchar la opinión de nuestro director, Uchi Lora, que estará ausente por un par de días durante esta semana. Uchi incluso más temprano ayer se hacía esa pregunta, que si alguien no había pensado, lo ponía en su cuenta de Twitter, que si no se habían pensado
en que existía la posibilidad de que Danilo Medina hablara en cualquier momento. Era un discurso que evidentemente se esperaba, en cualquier momento se tenía que producir porque la tensión indicaba incluso que los números y las tendencias no estaban dadas, aunque el danilismo afirmaba de manera permanente que esa reforma constitucional iba. Aún así, vamos a ver qué va a pasar hoy en el Congreso. De verdad que yo creo que en este país hay que esperar cosas, aunque la tensión definitivamente ha bajado después de esto. Uchi estará ausente un par de días, yo también a partir de mañana, por 3 días, y parece que estaba esperando que esto ocurriera. Vamos a escuchar su opinión con relación a este tema, para que ustedes puedan también tener su análisis a mano. ¿Qué tal, amigos? Esta tarde, poco después del mediodía, puse el siguiente tuit. Nadie se ha planteado la posibilidad de que Danilo Medina anuncie de aquí a mañana que desiste de sus pretensiones continuistas. No lo descarten. Los números no dan. Después de ese tuit, se anunció que él va a hablar esta noche a las 9. Y lo repito, no descarten que anuncie que no va a intentar la reforma constitucional para repostularse. Porque es evidente que está muy lejos de conseguir los votos necesarios para la reforma. Y es muy difícil que se lance a un fracaso. Pero si él todavía se empecinara en eso, entonces sometiera la reforma antes y hablaría después. El hecho de que haya decidido hablar antes de dar el paso, me parece a mí, es mi opinión personal y muy humilde, y no tengo ninguna información que lo diga, lo que me parece es que va a anunciar que no va. Ahora, dirá algo más, si va a apoyar a alguien, esperemos. Dice.